Carmen, muchas gracias, Salvador, y felicitaros a los dos, y al Foro Ecofin y a la Fundación Women's Week por esta extraordinaria iniciativa, la verdad muy necesaria en los momentos que corren. Quiero agradeceros vuestra invitación y también agradecer la presencia pues, a todas las personas que os estáis ya conectando y también a aquellas que os conectaréis después en diferido, porque en definitiva vosotros sois los que le dais sentido y valor a este tipo de iniciativas, ¿no? Sin vosotros pues esto no tendría ningún sentido. Así es que sin más demora yo quisiera empezar con un breve apunte sobre el enfoque de mi trabajo. Ya Salvador ha ido haciendo algún apunte, ¿no? Yo llevo ya, fíjate Salvador, Carmen, cerca de 25 años ya. El tiempo pasa demasiado deprisa, ¿no? Tenemos que pensar mucho en esto, ¿no? Pues desarrollando mi carrera profesional como empresario, que yo creo que siempre he sido y creo que siempre seré, también como consultor y coach, de todos conocido, pero también con una faceta paralela que personalmente a mí me apasiona, que es el estudio y la investigación en el campo del management, y concretamente con el objetivo de ayudar a las empresas a crecer desde las personas de una manera pues, más saludable, más competitiva y más sostenible. Y en este sentido he ido poniendo el foco en dos elementos que resultan fundamentales para mi propósito, que Salvador también ha anticipado de alguna manera, y son el concepto de cambio y el concepto de crecimiento, mejor dicho aún, en la relación existente entre el cambio y el crecimiento. Todo lo cual me ha llevado hasta una idea fundamental que yo quiero hoy compartir con vosotros y que ha dado lugar al Growth Management como modelo y como metodología, una idea fundamental sobre la cual en el fondo va a subyacer pues toda mi intervención, ¿no? Y esa idea es la siguiente. Fijaos, lo que nos hace realmente extraordinarios a los seres humanos es nuestra capacidad de pensar diferente para lograr cosas diferentes. Y lo voy a repetir porque me gustaría que calara, ¿no? Porque es importante. Nuestra capacidad de pensar diferente para lograr cosas diferentes. O, lo que es lo mismo, nuestra capacidad de planificar y manejar estratégicamente nuestros propios cambios para cambiar nuestras vidas y las vidas de otras personas. Y esto realmente es extraordinario, porque pensad que potenciando esta capacidad realmente vamos a poder no solamente imaginar ese futuro que deseamos, sino además desarrollar las capacidades y las motivaciones necesarias para crearlo. Capacidades y motivaciones que sin duda, más allá de sobrevivir, nos van a ayudar a crecer como personas y como profesionales cada vez más comprometidos, cada vez más competentes y cada vez más felices. Siempre digo que no hay duda de que no somos el único animal que ha aprendido a adaptarse, ¿verdad? Pero fijaos que sí somos el único que ha aprendido a hacer del cambio una auténtica herramienta de crecimiento. Todo lo cual nos diferencia. Lo que realmente nos diferencia a los seres humanos de cualquier otro ser que habita en este planeta, al menos que conozcamos, ¿verdad? Siempre andamos descubriendo nuevas cosas, pues es nuestra capacidad para cambiar con un alto grado de sentido, conciencia y responsabilidad. Y yo creo que esto es algo que tenemos que desarrollar y poner en valor, esta capacidad única que tenemos de pensar diferente para lograr cosas diferentes o de planificar y manejar estratégicamente nuestros propios cambios para cambiar nuestras vidas en el momento actual, desde luego, más que nunca. Por eso, desde esta idea fundamental que yo quería compartir así ya de entrada con todos vosotros, yo quiero invitaros hoy a que pongamos en valor juntos, a través de una serie de reflexiones, lo que yo defino como el primero de los recursos de Growth Management que tenemos que desarrollar en todo proceso de cambio y de crecimiento, que es la visión. Voy a tratar de que reflexionemos juntos para crear una visión
mucho más estimulante, mucho más productiva, que nos ayude a generar cambio y crecimiento como líderes, pero sin duda, desde luego y por encima de todo, como personas que todos y cada uno de nosotros somos. Por lo tanto, vamos a hablar de la visión y después trataré, si da tiempo y no me extiendo demasiado, de compartir alguna píldora sobre cuáles son esos roles y competencias que como líderes el Growth Management nos invita a desarrollar para poder construir esa visión que yo espero que hoy entre todos podamos construir. Bien, hablando de la visión, debo decir que la visión, cuando la trabajas, si lo haces bien de inmediato, nos va a reportar esa mayor claridad y ese aumento de confianza que en momentos como el actual todos y cada uno de nosotros necesitamos. Pero fijaos que si hablamos de visión en estos momentos, es más que probable que todos y cada uno de nosotros tratemos de proyectarnos en el futuro. Es muy probable que todos tratemos de imaginar cómo será nuestro futuro después de esta crisis del COVID-19. Y esto es lógico y normal porque es algo que a todos nos preocupa muchísimo y pensamos constantemente en ello. Y está muy bien pensar en el futuro y desarrollar una visión de futuro, pero el futuro hay que construirlo sobre una sólida base de presente para que no quede en una fantasía, ¿no? Y es así como el Growth Management lo manejamos. Nosotros en el Growth Management trabajamos el desarrollo de la visión de presente y es desde el presente cómo vamos a poder construir una visión de futuro mucho mejor alineada con nuestro verdadero potencial y con el potencial que, pese a todo, ofrece la situación que estamos viviendo, ¿no? Se trata, por tanto, de poner el foco en el presente, de salir rápido de la zona de las amenazas para meternos pronto en la zona de las oportunidades y empezar a encontrar vosotros como líderes a nivel personal, cada uno también, y junto a vuestros equipos, empezar a encontrar todo lo bueno que, pese a todo, hay a nuestro alrededor y ponerlo en valor. Siempre digo que todos y cada uno de nosotros tenemos esa linterna del CSI, esa luz ultravioleta que todos podemos hacer uso en cualquier momento y sobre todo en los momentos como los actuales para encontrar todo aquello que son oportunidades que están aquí en el entorno, que nos pertenecen y que las podemos utilizar y que quizá ahora mismo permanecen ocultas a nuestros ojos, ¿no? Se trata de encontrar esas oportunidades que, en definitiva, son las pruebas, las evidencias de que, pese a todo, hay mucho, mucho, mucho que está en nuestras propias manos hacer y hacerlo. Por tanto, vamos a tratar de desarrollar esa visión de presente para que desde ahí podamos construir una visión de futuro mucho más productiva y mucho más estimulante. Y para hacerlo, lo mejor es tratar de poner el foco desde tres perspectivas diferentes. Hacer un análisis de la visión de nuestra realidad presente desde el entorno, en primer lugar, vamos a hacerlo hoy, desde las personas y, desde luego, también desde las organizaciones. Siempre he dicho que el management, sobre todo y por encima de todo, tiene que ser capaz de gestionar eficazmente la relación existente entre el entorno, las personas y las organizaciones. Y para ello tenemos que empezar a desarrollar una visión. Y esta es la visión que yo os quiero compartir hoy. En primer lugar, sobre el entorno. Fijaos, a mi juicio hay dos grandes fenómenos que se están dando en el entorno que determinan el modo en el que estamos creciendo a todos los niveles, como personas, como profesionales, como organizaciones, como sociedad en general, en relación al modo en el que podríamos crecer de una manera mucho más saludable, competitiva y sostenible. Y el primero de ellos tiene que ver con lo que yo llamo la revolución de las personas. Fijaos, una revolución que cuanto menos simbólicamente habría comenzado en la época de los grandes pensadores griegos hace ya más de 2.500 años, con Sócrates, Aristóteles, Platón, etcétera, y que yo creo que podría culminar a lo largo de este siglo gracias a personas como nosotros. Estoy convencido, Salvador ya lo ha anticipado, gracias a personas
como Salvador Molina, como Carmen García, como sus organizaciones, gracias a personas como todos vosotros, estoy convencido que queremos definitivamente poner al ser humano en el digno lugar que se merece, que creemos firmemente en el gran potencial de las personas y en lo que todos juntos podemos llegar a ser. Platón ya lo anticipó hace muchos años. Él, como era mucho más inteligente que yo, lo explicó de una manera magistral. Una frase que siempre llevo conmigo. Él decía que la primera y la mejor de las victorias es la conquista de uno mismo. Si queremos conquistar definitivamente el mundo, tenemos que conquistarnos a nosotros mismos. Nada cambiará si nosotros no cambiamos. Todo seguirá igual si no descubrimos quiénes en realidad somos como personas, como organizaciones, como sociedad, en esencia, quiénes podemos, queremos y estamos dispuestos a llegar a ser y qué vamos a hacer para lograrlo. Todo puede cambiar desde esta perspectiva, ¿no? Esta revolución de las personas de la que hablo está conformándose en un pensamiento, ya Salvador también lo ha anticipado, que yo definí hace ya unos cuantos años como capital humanismo, ¿no? Hemos hablado mucho de esto, Salvador me ha acompañado, siempre hemos tenido muy buenas conversaciones en muchos lugares a los cuales hemos ido y donde hemos compartido. El capital humanismo, además, recuerdo en el año 2015 se publicó un libro en inglés por Blue Bottle Biz y con la colaboración de Microsoft y otras corporaciones, grandes corporaciones, que se presentó en Las Vegas, Estados Unidos, con un capítulo mío dedicado a ese pensamiento. Se titulaba Del capitalismo al capital humanismo. Y lo recuerdo porque, bueno, cualquier persona que de verdad tenga interés en aproximarse a la visión y a los postulados del capital humanismo tal y como yo lo definí, pues me puede escribir por privado y yo encantado le haré llegar esta publicación en digital, porque además es libre y está en abierto. También, por supuesto, la traducción al castellano, al español de este capítulo. Bien, en este libro explicaba que el capital humanismo se está desarrollando como un modelo alternativo al capitalismo, exactamente igual que el capitalismo evolucionó de manera natural desde el feudalismo, ¿no? Un modelo que se orientaría a crear sociedades y empresas de personas cada vez más comprometidas, cada vez más competentes y cada vez más felices, equilibrando el legítimo y necesario beneficio empresarial con el no menos legítimo y necesario bienestar social. Dijéramos que estaríamos hablando de generar un mayor valor económico y social, logrando que las personas sean más comprometidas, más competentes y más felices en las organizaciones y así estas que puedan crecer de una manera pues mucho más eficaz, sólida y sostenible. Del capitalismo al capital humanismo, si podemos alinearnos con su visión y con sus postulados, pues no tendremos más remedio que empezar a pensar, a sentir, a hacer de otro modo, ¿no? A desarrollar una nueva visión, unos nuevos valores y unos nuevos pensamientos que nos guíen, ¿no? Salir de esa visión capitalista, en el fondo cortoplacista, consumista, superficial, que está guiando nuestras vidas y las vidas de nuestras organizaciones para empezar a hacer empresas desde una visión más sólida, más coherente y más sostenible, ¿no? De alguna forma, quizá en estos momentos en los que estamos con esta crisis sea un buen momento, ¿por qué no?, para formularnos algunas preguntas al respecto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pensamientos están guiando nuestras vidas? ¿Qué pensamientos y qué visión está guiando las vidas de nuestras organizaciones y hacia dónde nos llevan, ¿no? Realmente podemos preguntarnos también si estamos viviendo el futuro que imaginamos o qué futuro nos espera de seguir haciendo empresa y viviendo la vida desde esta visión, ¿no? Yo creo que es un buen momento para hacernos algunas preguntas a este respecto, porque quizá en las respuestas, tanto a nivel personal como organizacional, podamos encontrar un gran sentido para el cambio. Bien. Este sería el primero de los elementos que, como he dicho antes, hay presentes en el entorno que, a mi juicio, se conforman en realidad como una gran oportunidad. El segundo de los elementos tiene que ver con el cambio en sí mismo, ¿no? Yo recuerdo que ya allá por el año 2007, en la antesala de la anterior crisis global, en mis conferencias, en mis talleres,
yo ya hablaba y definía el entorno que por aquel entonces se estaba desarrollando en el marco del capitalismo como un entorno oceánico. Quizá por mi amor al mar, yo soy navegante, pues utilicé esta metáfora, ¿no? Un entorno global, dinámico, cambiante, sobrecomunicado, sobredimensionado, tremendamente complejo y más competitivo que nunca. Un entorno que ya advertía por aquel entonces que no iba a cambiar y que nos iba a obligar a todos a permanecer en un estado constante de cambio. Bueno, sin duda, a poco que uno se fije, así ha sido, ¿no? Por ello, siempre digo que la capacidad de adaptación al cambio que nos ha ayudado a crecer en entornos, no voy a decir estables, porque el entorno nunca es estable, ¿verdad? Pero sí menos dinámicos, menos oceánicos, pues ya no es suficiente. Ahora tenemos que ir más allá, porque ahora vivimos y vamos a seguir viviendo literalmente en el cambio. Por eso tenemos que ir más allá y desarrollar la capacidad de vivir en el cambio, que es la capacidad de crecer en él. Tenemos que hacer como el surfista. Yo que vivo en el mar y siempre veo aquí muy cerca a los surfistas, ¿no? Yo nunca he visto jamás a un surfista navegar en contra de la energía dinámica de las olas, ¿no? A no ser que sea un surfista muy malo o un gran principiante, un eterno principiante, jamás nadie veremos nunca a un surfista navegar en contra de la energía dinámica de las olas. Al contrario, el surfista lo que hace realmente es pues aprovechar toda esa energía cinética que ofrece el océano o el mar para aprovecharla a su favor, ¿no? Se trata, en definitiva, de aplicar lo que definí también hace unos cuantos años como movimiento inteligente, aprovechar inteligentemente la energía del entorno para crecer con la máxima eficacia y con el mínimo coste a través de ella, ¿no? Por tanto, yo creo que esto es lo que tenemos que hacer, integrar definitivamente el cambio en nuestras vidas, en las vidas de nuestras organizaciones y aprender a hacer de él una gran ventaja competitiva, ¿no? Qué duda cabe que la situación actual nos ha metido a todos de golpe y de forma dramática en un contexto sobredimensionado de cambio, ¿verdad? Una situación pues que genera pensamientos y emociones que mal gestionados pueden llegar a resultar contraproducentes para el compromiso, la competencia y la felicidad de las personas y, en consecuencia, para el crecimiento de las organizaciones. Pero, como siempre digo, tenemos que darnos cuenta de que crecemos fuera de la zona conocida, crecemos en la adversidad, en los desafíos. Por eso tenemos que comprender que, pese a todo, estamos en un momento propicio para el crecimiento, en un momento importante para proyectarnos y fortalecernos más eficazmente a todos los niveles. Por tanto, aprendamos a manejar el cambio como oportunidad. Sería el segundo de los elementos que encuentro que hay en el entorno que realmente podemos aplicar ahora y que, si aprendemos a manejarlo a nuestro favor, pues nos van a ayudar, ¿no? Bien, estábamos en el momento de crear visión. Había comentado previamente, por no perdernos del hilo, que íbamos a tratar de crear una visión acerca del entorno y ahora os propongo que tratemos de crear una visión acerca de las personas. Fijaos, voy a introducir este momento a través de una pregunta, ¿no? Una pregunta quizá un tanto extraña. La voy a repetir un par de veces para dar tiempo a la reflexión, ¿no? Y la pregunta concretamente que os lanzo es la siguiente. ¿Somos como somos? Fijaos, la voy a repetir para que podáis reflexionar un poquito más en tiempo real, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿Somos como somos? Fijaos, quizá pueda parecer una pregunta extraña, pero no es de extrañar, ¿no? Porque siempre hemos oído muchísimas veces, mira, yo es que soy así, yo soy como soy y no voy a cambiar, ¿no? Esto seguro que si pensáis lo hemos oído continuamente en muchas ocasiones, incluso lo hemos dicho seguro de nosotros mismos, ¿no? Cuando alguien
nos está molestando un poco, para quitárnoslo del medio decimos, mira, yo es que soy como soy, déjame tranquilo que yo no voy a cambiar, ¿no? También como líderes, estoy seguro que todos lo hemos dicho de algún colaborador cuando nos ha dicho algo de otro, nos dice, oye, mira, es que este siempre hace cualquier cosa, siempre llega los informes, los trae tarde y esto siempre me molesta porque luego yo tengo el doble de trabajo, ¿no? Siempre, muchas veces decimos, mira, no te preocupes, este es como es, déjalo que no va a cambiar y ya te ayudo yo, ¿no? Pero fijaos, ¿qué hay detrás de esta creencia social o de esta afirmación categórica de que somos como somos? Bien, fijaos, que somos como somos, dicho así, yo creo que esto es incuestionable, ¿no? Decir lo contrario sería decir que somos como no somos, afirmación que por su propia naturaleza no puede resultar más que incierta, ¿verdad? Pero lo realmente relevante, lo que realmente lo cambia todo, es saber que no somos como creemos que somos. Fijaos, no somos como queremos que somos, ni mucho menos como nos proyectamos en los demás. Porque en realidad somos como potencialmente somos. Y si tú comprendes esto, te estás abriendo unas posibilidades infinitas. Somos como potencialmente somos. Es decir, seres humanos únicos e irrepetibles con un gran potencial que descubrir y poner en valor. Y es hacia ese ser mucho más capaz que en realidad somos, hacia donde nos dirigimos con cada cambio productivo que hacemos. Es decir, la transformación, el cambio a partir del autodescubrimiento, nos acerca poco a poco a nuestra propia esencia y con ello a esos sueños imposibles que realmente están a nuestro alcance. Y os voy a poner un par de ejemplos bien distintos para que sepáis de qué estoy hablando. Fijaos, ¿de qué otro modo, si no es desde el autodescubrimiento, Felix Van Garder, no sé si lo recordáis, habría podido dar hace unos cuantos años un salto al vacío nada más y nada menos que desde la estratosfera? ¿Alguien puede imaginar al señor Van Garder levantarse una mañana, mirar el reloj, es temprano, mirar el sol, hace soleado y dice, oye, se me ocurre que voy a subirme allá a la estratosfera y voy a saltar al vacío, ¿verdad? Esto no funciona así, tiene que haber un gran proceso previo de autodescubrimiento, ¿no? ¿De qué otro modo, si no es desde un proceso profundo de autodescubrimiento, el gran Nelson Mandela habría podido pues descubrirse a sí mismo y cambiar en él todos esos pensamientos, todas esas emociones que le hubieran llevado a la miseria en prisión para cambiar el rumbo de todo un país tras su salida de la misma, hacerse presidente de Sudáfrica y realmente desde esa fuerza interior, desde ese autodescubrimiento, desde ese autoconocimiento, realmente poder cambiar el rumbo de todo un país y hacer de Sudáfrica esa nación en paz, esa nación de todos, de blancos y de negros que él quería. ¿De qué otro modo, si no es desde el autodescubrimiento, se pueden lograr estas cosas? Fijaos, Felix Van Garder, Nelson Mandela, Martin Luther King, Anna Fisher, la primera madre astronauta en 1985, todas estas personas, muchas conocidas, pero muchísimas, infinidad de ellas desconocidas, como vosotros, como yo, eso que llamo líderes en la sombra, han tenido que pasar en algún momento de sus vidas por procesos profundos de autodescubrimiento para descubrir quiénes en realidad, fijaos, siempre habían sido y para lograr aquello que en realidad siempre estuvo a su alcance lograr. Tenemos que crear una visión mucho más poderosa de nosotros mismos, una visión realmente mucho más acorde a nuestro propio potencial, darnos cuenta de que somos mucho más, ¿no? La mayoría de las personas viven sobre la idea de una realidad en apariencia, una fantasía tremendamente limitadora de ellos mismos, proyectada por ellos mismos y también por los demás. Siempre digo que no dejemos jamás
nunca que nadie nos diga ni quiénes somos ni quiénes vamos a llegar a ser en función de lo que hagamos o dejemos de hacer. Hay infinidad de caminos para todos y para cada uno de nosotros, caminos que tenemos que descubrir por nosotros mismos. Y no tenemos que tener miedo a crecer, ¿no? Quizá el que mejor lo explicó esto fue Nelson Mandela, precisamente, ¿no? Él decía que, bueno, no es nuestra luz, sino nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Él decía muy bien, con muy buen criterio, que en situaciones difíciles, en la adversidad, ante los desafíos de la vida, en demasiadas ocasiones nos preguntamos ¿y quién soy yo para ser magnífico o fabuloso, para ser brillante o talentoso? Cuando la pregunta relevante, la que lo cambia todo, es ¿y quién soy para no serlo? Pero fijaos, esta pregunta, ¿y quién soy para no ser brillante o talentoso?, nos invita a asumir una gran responsabilidad, nos invita a asumir todo aquello que está en nuestras propias manos hacer. Y esto, en el fondo, es algo que nos asusta. Por eso siempre decimos que los grandes desafíos son para otras personas. Los grandes retos, las grandes dificultades las ponemos siempre en manos de otros. Incluso hasta nuestros propios sueños los dejamos para otras personas. Tenemos que creer mucho más en nosotros mismos para ser capaces de crear y de crecer en esta nueva situación, que es una gran oportunidad que tenemos por delante desde una visión mucho más coherente con nuestro propio potencial. Bien, con esto tenemos una visión, espero, un poco más y mejor conectada con nosotros mismos, con todo lo que está en nuestras propias manos hacer, y me quedaría tratar de arrojar un poco de visión acerca de las organizaciones, ¿no? Hemos visto entorno, hemos visto personas y ahora vamos a ver organizaciones. Fijaos, hemos hablado de la revolución de las personas, hemos hablado del capitalismo al capital humanismo, hemos hablado, bueno, del cambio como oportunidad, ¿verdad? Y también del autodescubrimiento por encima de la autorrealización, diría yo, ¿verdad? Bueno, si nos empezamos a alinear con esta visión, con estos postulados, pues muy probablemente nos daremos cuenta de que tenemos que empezar a hacer un nuevo tipo de management, un management que realmente nos conecte mucho mejor con nuestro propio potencial, con nuestras propias posibilidades y con el potencial de las organizaciones y el que el propio entorno ofrece, ¿no? Por eso tenemos que transitar del management al growth management, una nueva forma de hacer empresa, como ya ha adelantado Salvador, desde las personas, ¿no? Tenemos definitivamente que dejar de lado esa visión capitalista tal y como se ha ido desarrollando en los últimos tiempos, ¿no? La empresa capitalista siempre se ha concebido como un ente orientado, obsesionado en la práctica, contraproducentemente incluso obsesionado en la práctica con generar beneficio económico para socios y accionistas. Y fijaos que no es que esta no sea una meta legítima, por favor, es legítima y admirable a mi juicio. Es decir, yo soy empresario desde hace muchos años, como he comentado, y creo en las empresas como entes capaces de generar empleo, riqueza y bienestar social, ¿no? Y no se trata de no tener objetivos, todo lo contrario. Se trata de tener objetivos y de generar beneficio y resultados. Pero es la forma en la que logramos esos objetivos, incluso resultados superiores, a través de las personas o haciendo de las personas nuestro principal objetivo, ¿no? Yo propongo una visión diferente a la visión capitalista de la empresa, una visión que ya expliqué en el año 2011 en mi libro El Gran Equipo, publicado por Líder Editorial Empresarial, donde decía que yo concibo a las empresas por encima de todo como espacios de crecimiento personal y profesional. Es decir, si queremos buenos profesionales, necesitamos buenas personas, personas íntegras, coherentes, personas que sean capaces de generar buenas emociones, ¿no? Un espacio de crecimiento personal y profesional, un lugar donde las personas, más allá de ir a trabajar, pues vayan a descubrirse cada día, ¿no? A sentir que son capaces de hacer algo más, algo mejor o algo más importante que ayer y estar convencidas de que mañana van a hacer algo más, algo mejor o algo más importante que hoy. Lugares
de crecimiento donde las personas se levanten cada día, no desde la resignación y la indiferencia, sino desde la ilusión y el compromiso. Siempre he dicho que las empresas nos tienen que dar a todos mucho, mucho más que una simple nómina a final de mes, ¿no? Tenemos que también hacer empresa o concebir la empresa en la forma en la que caminamos, ¿no? En la que caminamos juntos. Hablo de valores, hablo de actitudes, hablo de la forma en la que nos relacionamos cada día, ¿no? Y sobre todo algo, fijaos, tan hermoso, tan profundo y tan transformador como es el amor como el soporte de ese compromiso que tanto necesitamos, ¿no? Siempre digo que tenemos que entender que el amor va mucho más allá de un sentimiento de afecto o de apego intenso entre las personas, ¿no? Yo hablo del amor como una actitud. La actitud de amar es la actitud de servir, es la actitud de ayudar a los demás a crecer, a ser mejores, a desarrollarse, a superarse ante las dificultades. Esa actitud implementada en la visión y en la cultura de las organizaciones realmente pues está logrando transformar pues a muchas organizaciones en más de 20 países del mundo, ¿no? Bueno, pues por tanto hemos visto, ojalá seamos capaces de inspirarnos en estas reflexiones. Yo os invito a que sigáis generando una visión de presente mucho más estimulante y productiva, analizando estas y otras reflexiones que tienen que ver con el entorno, que tienen que ver con las personas y que tienen que ver con las organizaciones. Pero por ir concluyendo ya, me gustaría también dar un pequeño apunte para que los líderes, vosotros como líderes, podáis llevar a la práctica esta visión capital humanista de la empresa y también de la vida, ¿no? Siempre digo que ser líder es algo difícil, no es fácil, es una gran responsabilidad y todo líder tiene que asumir un gran desafío, ¿no? Hemos visto cómo a lo largo de la historia el liderazgo ha ido evolucionando a través de múltiples modelos o múltiples concepciones de lo que significa ser un líder y en este sentido, pues el Growth Management propone una evolución más a los líderes, ¿no? Siempre digo que los líderes en un momento como el actual tienen que ir más allá y convertirse en auténticos growth managers. Un growth manager es un líder con competencias que le van a ayudar a potenciar más eficazmente el cambio y el crecimiento desde un enfoque del manejo estratégico del entorno como oportunidad, ¿no? Siempre, desde luego, estos roles y competencias que ahora vamos a ver muy rápidamente que propone el Growth Management se unen, se suman, complementan a todos los roles y competencias que, desde luego, cualquier líder tenga que desarrollar y que cualquier modelo de liderazgo de cualquier compañía quiera desarrollar, ¿no? Hace unos días conversaba o predefinía un proyecto con la directora de personas de una gran multinacional farmacéutica y me comentaba esto precisamente, ¿no? Me decía, Ignacio, lo vemos completamente claro, es decir, nuestro modelo de liderazgo invita a los líderes a desarrollar unos roles y competencias, pero incorporando tus 4 roles y competencias en nuestro modelo de liderazgo, lo que vamos a poder es potenciarlo más eficazmente y, en consecuencia, potenciar más eficazmente el crecimiento de nuestra compañía. De eso es de lo que se trata y os propongo los 4 roles y competencias muy rápidamente para concluir del Growth Management, ¿no? El primero, siempre decimos que el líder tiene que ser un consultor de talento, ¿no? El líder, hablamos del líder como Growth Talent Consultant, un consultor de talento, una persona que, además de liderar, tiene que saber acerca de manejar el talento, ¿no? Tiene que saber identificarlo y, sobre todo, debe saber transformarlo en alta competencia, ¿no? Porque una cosa es el talento, que es el potencial, y otra cosa es la competencia, que es el talento puesto en acción. Y realmente lo que marca la diferencia no es el talento, sino es la competencia, algo que hemos demostrado a través de muchísimos diagnósticos de muchas personas que con menor potencial logran resultados superiores frente a otras con un potencial mayor. Y esto es algo que el líder tiene que poder manejar, ¿no? Por tanto, el líder como consultor de talento, Growth Talent Consultant, capaz de identificar y de incorporar en su proceso de liderazgo el desarrollo estratégico del talento de su propio equipo, ¿no? El segundo de los roles y competencias que el Growth Management propone es el líder como Growth Coach, ¿no? Siempre decimos
que el líder tiene que ser capaz de manejar conversaciones y procesos profundamente poderosos y transformadores con sus colaboradores, ¿no? Y tiene que ser capaz de incorporarlos a su propia dinámica del día a día, aprender a manejar los principios y fundamentos del growth coaching en conversaciones informales, tomando un café, en un pasillo, en una situación que de repente se da y que no estaba prevista, en una dificultad que hay que resolver, en una atención que hay que tener para una persona, ¿no? Y también en situaciones formales, ¿no? Hablo de reuniones, hablo de sesiones de equipo, hablo de evaluaciones del desempeño, etcétera, ¿no? En la medida en que el líder es capaz de ejercer el rol y la competencia que el Growth Coaching nos propone, en concreto el Growth Coaching como disciplina, pues esto le va a ayudar muchísimo a generar cambio y a generar crecimiento, ¿no? El tercer rol y la tercera competencia tiene que ver con lo que llamamos Growth Leadership, es decir, el líder como un líder de talentos, ¿no? Porque, desde luego, hay que saber liderar desde las fortalezas de las personas que forman parte de tu equipo, ¿no? Saber cuáles son los talentos de la gente que forma parte de tu organización, aprender a manejarlos y liderar el talento, sobre todo, tiene que ver con ser capaz de generar una mayor orientación hacia las personas, hacer de las personas tu principal objetivo, porque se da la circunstancia de que cuando un líder hace de las personas su principal objetivo, los resultados siempre son superiores, ¿no? Por tanto, tercer rol, tercera competencia, el líder como un líder de talentos o como un growth leader. Y la cuarta y última de las competencias que el Growth Management propone es el líder como mentor de equipos, ¿no? Growth Team, mentor de equipos altamente competentes, ¿no? Siempre digo que no es tan importante que tengas como líder a los mejores como que tú, como líder, sepas hacerlo bien con los que tienes. Esto es lo que realmente marca la diferencia. Y para ello el líder, además de liderar, debe ser capaz de incorporar en su día a día, en su proceso de liderazgo, también el desarrollo de su propio equipo, porque nadie mejor que el líder, el que es capaz de impulsar hacia su equipo, hacia un nivel superior, ¿no? Por tanto, estos 4 roles y competencias, y con esto ya concluyo, os he propuesto hoy, en primer lugar, que pongáis en valor esa capacidad única que nos hace extraordinarios, que empecéis a pensar diferente para lograr cosas diferentes y que ayudéis como líderes a potenciar un mayor sentido, conciencia y responsabilidad en vuestros colaboradores, en vuestros equipos, en primer lugar. En segundo lugar, que tratéis de crear una visión acerca del entorno, acerca de las personas, acerca de las organizaciones mucho mejor conectadas con vuestro potencial y con el potencial que ofrece la propia situación. Y, en tercer lugar, pues que tratéis de alguna forma de desarrollar estos 4 roles y competencias que os van a ayudar a llevar a vuestros equipos y a vuestras organizaciones a un nivel superior. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ignacio. Si me dejas, vamos a conversar un ratito. Hasta las 6 tenemos 15 minutos. Si alguien más quiere lanzar alguna pregunta a través del chat, pues que lo haga con total paz. Yo hay una cosa que tú hablabas desde el comienzo, Ignacio, y es la visión, ¿no? Es decir, lo poderoso que es verlo, ¿no? O sea, esto yo creo que nos pasa a todos. Lo he visto, ¿no? Entonces, cuando lo he visto, lo transmito de otra manera, lo comparto de otra manera y, no sé, hay como una energía suplementaria que hace que las cosas se muevan, ¿no? No solamente es verlo, es todo lo que conlleva esa visión. De alguna manera, cuando en las nuevas líneas de management no solo se habla de visión, de misión, de no sé qué tal, sino se habla de propósito y se empieza a hablar la palabra propósito, que es más una visión con patas, una visión con acción. ¿Tiene más que ver con esto? O sea, el concepto que tú propones de visión tiene más que ver con ese concepto de propósito, de impulso, o sea, no solo de ver las cosas, sino de querer hacer las cosas, ¿no? Siempre digo que tenemos que pasar del ver para creer, ¿verdad? Una visión reactiva, al creer para ver, ¿no? Cuando yo creo
soy capaz de crear y soy capaz de creer, ¿no? Creer, crear, crecer es una de las triadas que manejamos en el Growth Management, ¿no? Fíjate que en el Growth Management la construcción de la visión, que como he dicho, la visión es el primero de los elementos que tenemos que trabajar para desarrollar cualquier proceso de cambio y crecimiento a todos los niveles, ¿no? La manejamos desde el presente, Salvador, porque fíjate que tratar de proyectarse hacia el futuro cuando el futuro no está claro, el futuro no somos capaces de imaginarlo realmente, pues va a quedar la construcción de la visión muy lejos de la que en realidad está en nuestras propias manos construir, ¿no? Por eso es más relevante, más importante crear una visión de presente, ¿no? Porque el presente está aquí, ahora, lo podemos ver, lo podemos manejar y que juegue a nuestro favor, ¿no? Por eso tratamos de crear una visión con propósito, ¿no? Como tú decías, ¿no? El sentido, ¿no? ¿Por qué es importante que yo desarrolle una visión del entorno? ¿Por qué es importante que yo desarrolle una visión de mí mismo o de mi gente mucho mejor conectada con nosotros mismos? ¿O por qué es importante que yo desarrolle una visión diferente de lo que puede ser una organización, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto para mí? Y desde ese propósito fundamental, entonces empezamos a cambiar la percepción de cómo podemos desarrollar una visión de futuro mucho más estimulante y productiva, ¿no? Porque esto no es incertidumbre, esto es realidad y la realidad la podemos manejar. Preguntaba Carmen hace un rato que, bueno, pues que en estos tiempos especialmente complicados, ¿no? Para un gestor, para un empresario, un directivo, donde puede pensar lo mismo que estamos hablando ahora y lo mismo que estás transmitiendo tú, es decir, en un tono positivo, que quiero mentorizar, quiero hacer crecer a las personas que hay en mi entorno, quiero impulsarlas, etcétera, etcétera, pero la realidad económica puede ser contradictoria, ¿no? Y entonces es momento de comunicar que hay un ERTE, momento que además que el ERTE le llega de manera irregular, a uno sí, a otro no. Bueno, son noticias, son mensajes negativos y son mensajes personales, ¿no? O sea, no es que ha habido, yo qué sé, un accidente en un camión transportando no sé qué y te queda como un poco distante, aunque sea de tu empresa y de tu negocio y quizás de tu línea de trabajo o tu responsabilidad, sino que te está afectando a ti como persona, a ti como familia, a ti como entorno, etcétera. Entonces, ¿cómo se puede transmitir una mala noticia manteniendo el mensaje de fondo que puede ser absolutamente real? Es decir, de que quieres a tu gente, de que confías en ella, de que la vas a apoyar, de que se va a salir de la situación, etcétera, pero tienes que decirle que se vaya a casa, que este mes igual el SEPE le paga o no, pero que la empresa no. Es decir, ¿cómo acolchar esa información o transmitir positividad cuando la noticia en sí misma es negativa? Sí, bueno, sin duda cabe de que una cosa son las informaciones, las noticias, la realidad de las situaciones que no podemos obviar, que tampoco conviene enmascarar, ¿no? Sino simplemente empatizar con la persona a la que le tienes que contar esto, ¿no? Empatizar con lo que siente, con lo que va a sentir, con la situación en la que se va a ver, ¿no? Y ese líder que es capaz de comunicar no solo lo bueno, sino también estas malas noticias, pues tratando, lógicamente, de ayudar a la persona, en primer lugar, a aceptarla, ¿no? La aceptación también es la primera de las 3 actitudes que manejamos en el Growth Management, ¿no? Primero hay que ayudar a las personas a aceptar su propia realidad, y acompañarles, ¿no? No desvincularnos de ellos. Si yo soy un líder, tengo que permanecer en contacto con mi gente, incluso en estos momentos duros, difíciles, aunque haya un ERTE, no me puedo olvidar de todas esas personas que están ahí, que son colaboradores, que han trabajado junto conmigo y que yo también me debo a ellos y les tengo que acompañar, ¿no? Por tanto, por resumirlo, de alguna forma, dar la información precisa, la información es la que es, pero eso sí, tratar de ayudar a la persona a desarrollar la primera de las actitudes, que es la aceptación, y desde ahí pues tratar de acompañarla y de hacerle mostrar pues que estás ahí a su lado, para que, bueno, siempre detrás de cada puerta se abre otra que por qué no puede ser mejor, ¿no? Siempre digo que el cambio no nos tiene que asustar, ¿no? A veces estas cosas ocurren en la vida y tenemos demasiado miedo al cambio, ¿no? Y al contrario, yo he llegado
a desarrollar una visión del cambio absolutamente productiva, ¿no? Y he tenido que hacer muchos cambios en mi vida, cambios personales duros, muy duros. Y bueno, trabajarlo, y cuando lo trabajas te das cuenta de que en tus manos hay cosas que puedes hacer para que ese cambio, dentro de la dureza inicial, pues realmente se convierta en una oportunidad. Así es que yo creo que eso es lo que el líder tiene que trasladar y acompañar a la gente. Una cosita que salía hace un rato y, bueno, podemos partir de esa famosa dicotomía de si el líder nace o se construye. Evidentemente, el líder se forma y, por lo tanto, se puede hacer crecer y desarrollar. Pero tú en tu vida personal, en tu experiencia como coach o como mentor o como formador de directivos, me imagino que en algún momento te habrás encontrado en una empresa familiar donde el empresario, el líder, la primera generación quiere de alguna manera hacer ese legado en su familia, en sus hijos, y te pone delante que hay que formar a este chaval o a esta chavala y que, no sé, quizás se podría aplicar aquello de que lo que natura non da, Salamanca non presta, ¿no? Y dices, joder, este reto es especialmente complicado. ¿Alguna vez has tirado la toalla? ¿Alguna vez te has planteado, de aquí no puedo sacar nada? ¿O siempre hay un principio de trabajo y un principio de estimulación y de formación para poder ayudar a desarrollar y hacer crecer, aunque la materia prima parezca mala a priori? Mira, nunca me he planteado tirar la toalla porque nunca me involucro en lo que personalmente, en lo que una persona finalmente decida hacer con su vida o con los cambios que la organización propone, ¿no? Yo siempre cuento que cuando me contratan para procesos de coaching o tanto de equipos como a nivel personal, siempre lo digo, ¿no? Es decir, de aquí pueden pasar dos cosas, ¿no? Una es que, bueno, la persona o el equipo crezca, se desarrolle, potencie sus habilidades, sus capacidades, tal y como a nosotros nos gustaría. Y otra es que alguna de las personas incluso descubra que este no es su equipo o que esta no es su organización o que este no es su proyecto y que prefiere estar en otro sitio, ¿no? Y siempre digo que cualquiera de esos dos resultados serán buenos tanto para la persona como para la propia organización, ¿no? Y esto que a veces es difícil de entender, y en alguna ocasión me ha ocurrido, ¿no? Tengo el caso de una directora de recursos humanos que descubrió, salió de su empresa, descubrió que ese no era su proyecto, que no era su sitio, estaba bajo un nivel de estrés impresionante. De hecho, no se podía quedar embarazada, ¿no? Y bueno, a través de un proceso de coaching de growth coaching, descubrió su verdadero proyecto, su visión de vida y lo que ella quería hacer en el futuro. Y poco más de un año después entramos en contacto, me llamó para comer juntos y no solo me dijo que estaba trabajando en uno de los mejores despachos de abogados de España como directora de recursos humanos en un proyecto fantástico, sino además me enseñó su barriguita y estaba embarazada, ¿no? Bueno, pues esto que a priori para la compañía inicial que me contrató fue un problema, ¿no? Se nos va la directora de recursos humanos. Luego entendieron que en realidad era lo mejor que le podía haber pasado a ella y también a la propia empresa, porque al final la empresa, gracias a esto, recapacitó, cambió muchas cosas, encontró una nueva directora de recursos humanos y empezó a crecer en otra dimensión. Una pregunta que creo que es oportuna hacerte. Antes, cuando te presentaba, hablaba de que del 21 al 27 del mes de junio está ese congreso, ¿no? Creo que lo organiza una organización de Miami, ¿no? Y se va a hacer, digamos, a través de conexión online, por lo tanto, se puede hacer desde cualquier sitio, etcétera. Pero ahí en tantos días, del 21 al 27, ¿de qué se va a hablar? ¿Qué se va a tratar? ¿Qué aprovechamiento? No sé, incentívanos para que nos enganchemos. O sea, ¿qué se puede aprender ahí? Bueno, me alegra mucho tu pregunta. Además, tengo que decir que en este congreso, el primer congreso internacional de Growth Management, vamos a contar con 22 expertos de Europa, Latinoamérica y de Estados Unidos
y con grandísimos invitados especiales, entre los cuales Salvador Molina va a formar parte de un gran elenco. Y bueno, la verdad es que es un congreso, yo creo, sobre todo, fíjate, Salvador, muy oportuno, ¿no? Yo creo que es un congreso que va a generar un gran valor. Siempre digo que el growth management toma cada vez más sentido con cada crisis, ¿no? Porque las crisis son momentos de cambio y todos nos replanteamos nuestras formas de pensar, de sentir y de hacer en momentos como este, ¿no? Yo creo que es un congreso que va a aportar un gran valor. Vamos a tener 20 grandes conferencias, un panel de conclusiones en los que estarás tú, Salvador, con otros grandes investigadores, académicos y altos directivos de compañías importantes. Vamos a tener 5 casos de éxito, por ejemplo, el caso Avianca, la ex vicepresidenta de talento humano de Avianca, la exdirectora de formación de Avianca Holding, van a contar cómo trabajamos, impulsamos el desarrollo del modelo de liderazgo de Avianca desde el Growth Management para formar a más de 2.500 líderes, probablemente una de las formaciones o de los procesos que más líderes se habrán formado en varios países del mundo. Pues bueno, vamos a tener todo ese caso para que la gente conozca todo aquello cómo se hizo de primera mano. Vamos a tener el caso de Grupo Buró, también de Sanlúcar Group, una gran multinacional del sector de la alimentación con la que trabajo. En fin, van a haber cosas tremendamente interesantes y sobre todo, y por encima de todo, las personas que asistan al Congreso lo que van a poder conocer es el modelo, la visión del Growth Management como modelo y la metodología, es decir, todos esos elementos clave que el Growth Management maneja en forma de triadas y en forma de roles y competencias para ayudar a los líderes a potenciar más eficazmente el crecimiento de las personas, de los equipos y también de las organizaciones. Así es que del 21 al 27 de junio de este mes, gran congreso virtual de Growth Management. Tenéis toda la información en nuestra página web de growthmanagementscience.com, también en happinar.com, que es nuestro partner en Miami. Podéis acceder, tenéis la invitación gratuita para que podáis acceder a todas las conferencias y luego existen diversas opciones de pago. Si queréis escoger alguna de ellas, pues yo estaré encantado también de tener algún taller o alguna certificación con vosotros. Muy bien, Ignacio, pues me comprometo a que en los próximos días también te haremos una pequeña reseña o entrevista para contarlo en ecofin.es para que los fieles de Ecofin también puedan conocer el proyecto y apuntarse a ello. Y para acabar, Ignacio, una frase, un pensamiento o una idea que tenga mucha fuerza para esos momentos de especial debilidad emocional o cuando crees que todo se te viene encima, cuando en estos momentos de confinamiento pues tienes un bajón emocional por razones sanitarias de una persona querida que entra en un problema grave o incluso fallece, o en el momento empresarial en el que estamos, donde algunas empresas no solo han tenido que hacer el ERTE, sino plantearse cerrar y volver a abrir otro tipo de actividad, otro tipo de negocio que tenga más sentido en la nueva realidad, ¿no? Entonces, un pensamiento que nos sirva para tener un asidero emocional, Ignacio. Pues fíjate, Salvador, me voy a remitir a la que ya he dicho antes, ¿no? Me gustaría resaltarla y que quedara muy, muy patente porque es una frase que creo que lo explica todo de una manera tremendamente sencilla y poderosa, ¿no? Es decir, creer para crear y para crecer. Definitivamente tenemos que creer mucho más en nosotros mismos. Tenemos que creer en nuestro potencial, en todo aquello que de forma personal y colectiva juntos podemos llegar a hacer para que este mundo pues sea un mejor lugar para todos. Creer para crear y para crecer en este nuevo paradigma, en esta situación que la vida nos ha traído de repente aquí a nosotros. Para algunas personas demasiado dramática, ciertamente es así. Pues bueno, yo creo que el mejor asidero es descubrir que nosotros somos lo mejor que tenemos. Ignacio, si me permites, vamos a hacer 2 preguntas más que están llegando por el chat y no había reparado en ellas. Y tenemos 2 minutillos de prórroga, si te parece. Claro. ¿Vale?
Por ejemplo, Luz Castillo nos dice, suscribo al 100% lo que has comentado sobre el capital humanismo y el growth management. Tendríamos que conseguir que todas las empresas se alinearan con estas claves, especialmente en estos tiempos, y así crecer con valores esenciales para todos. Pero este reto no es un reto voluntarista, esto es un reto que lo tienen que asumir todos los empresarios y directivos. ¿Cómo se puede, de alguna manera, lanzar un mensaje para que esto cale en el mundo empresarial y directivo y cambie ese paradigma, esa visión? Muchas gracias, Luis, por tu pregunta. Fíjate que yo no termino de estar completamente alineado con esa afirmación de que necesariamente tienen que ser los altos directivos, los CEOs de las compañías, los consejos de administración. Yo creo que esto es tarea de todos, ¿no? Creo que el cambio, el mantra del growth management lo explica muy bien. Tenemos muchos mantras, pero el principal mantra del growth management dice personas que cambian, organizaciones que crecen, ¿no? Es decir, el cambio en lo personal es la base para el crecimiento empresarial, económico y social a todos los niveles, ¿no? Yo creo que con nuestro propio cambio nosotros podemos lograr que todo cambie a nuestro alrededor, podemos lograr que las personas, incluso también nuestros líderes y los altos directivos, cambien también su manera de ver y su manera de hacer empresa, ¿no? Ayer lo comentaba también con un CEO de una compañía con la que estamos preparando un proyecto, ¿no? Es decir, muchas veces las grandes limitaciones nos las encontramos a esos niveles, ¿no? A niveles superiores. Siempre digo que quizá hace falta todavía un pequeño cambio generacional para que gente, bueno, pues un poco más joven, muy alineada con esta visión, yo creo que coja los puestos de alta dirección, ¿no? Pero yo muchas veces trabajo desde abajo hacia arriba, ¿no? Porque al final muchas veces quien te llama y te contrata es el vicepresidente de talento humano o la directora de recursos humanos, ¿no? Y te cuentan y te dicen, Ignacio, mira, yo creo firmemente en esto, todo el equipo directivo tenemos una visión absolutamente alineada contigo, pero tenemos un escollo que es el que hay que salvar, que es el que está más arriba precisamente de todo, ¿no? Y bueno, pues trabajamos desde abajo hacia arriba para hacer ver al Consejo de Administración o las personas que limitan de alguna manera por arriba que esta visión se puede construir, que puede ser una realidad, que hay datos que verifican y certifican y casos de éxito como los que vamos a ver en el Congreso, que esto realmente es algo oportuno y posible y bueno, desde abajo hacia arriba también se pueden lograr las cosas, ¿no? Por tanto, un último mensaje es el cambio tiene que empezar necesariamente por uno mismo. Sí, y comenta Rafael también una cosa que quizás está contenida dentro de esta respuesta, ¿no? Y es que la visión en la que hemos insistido desde el principio y tanto en tu intervención como en este diálogo, esa visión es imprescindible, pero ahora bien, ¿es suficiente dar el paso a la acción? ¿Qué más requiere? Dice, recuerdo aquello de cómo hacer bailar al elefante. ¿Alguna idea concreta para pasar, como decía Lope de Vega, de las musas al teatro? Bien. Volvemos a la idea palanca, ¿no? A esa que pueden movilizar las cosas. Sí. A ver, hay una triada que nosotros manejamos en el Growth Management y que yo aplico siempre en cualquier conversación que tengo con cualquier empresa, desde mis competencias de consultor, pero también desde mis competencias como coach, ¿no? Que es la triada sentido, conciencia y responsabilidad. Hoy hemos hablado de ella, ¿no? Es decir, hay que trabajar desde el sentido. No podemos convencer a nadie, ¿no? Es decir, lo único que podemos es facilitar reflexión, facilitar datos, facilitar estudios, facilitar casos de éxito, facilitar testimonios, facilitar preguntas para que la persona llegue por sí mismo a las respuestas, ¿no? Y que a través de esas respuestas encuentre un sentido al cambio, ¿no? Es decir, en definitiva, desde ese sentido, elevar su conciencia
y potenciar su responsabilidad. La responsabilidad nace del sentido y de la conciencia, ¿no? Y es algo que hay que trabajar en cualquier conversación con cualquier persona, desde luego, y desde luego también con los CEOs de las compañías, con los altos directivos y con los consejos de administración. Trabajar sentido, conciencia y responsabilidad para que sean ellos mismos los que lleguen a preguntarte, de acuerdo, entonces, ahora comprendo que esto es bueno para mi organización, ¿cuál es el primer paso que tenemos que dar, ¿no? Y en este sentido, el Growth Management es un modelo y una metodología práctica que se pone en valor en las empresas a través de los líderes, como no puede ser de otra forma, ¿no? Antes lo he dicho antes, ser líder es tener una gran responsabilidad y son los líderes quienes tienen la mayor responsabilidad de generar cambio y crecimiento en las empresas. Y precisamente esto lo resuelve el Growth Management con estos 4 roles y competencias que hemos hablado, ¿no? Es decir, incorporando estos 4 roles y competencias en el modelo de liderazgo de la compañía, los líderes van a estar más y mejor preparados para generar cambio y crecimiento en sus equipos y en su organización. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo, Ignacio, por tu contribución, por tus palabras, por tus reflexiones. Yo me quedo con esa triada de creer para crear y crecer, así que ya tengo algo al que darle vuelta esta noche en la cama. Espero que mañana amanezca con una bombilla encendida. Así que darte muchísimas gracias, transmitirte también el agradecimiento por parte de las personas que han intervenido y nos vemos pronto, ¿vale? Muchas gracias, Ignacio, y suerte con ese congreso de la ciencia del Growth Management. Bueno, gracias a ti, Salvador, Carmen, a todas las personas que nos habéis escuchado y, bueno, y a todas las que nos escucharéis después en diferido. Gracias, un abrazo.